Y quiero empezar un poco introduciendo el mensaje. Vamos a estar poniendo en contexto lo que quiero hablar. Luego lo que quiero hablar es muy específico. Quiero que te quedes y que salgas de este lugar pensando en algo. Pero bueno, estamos hablando acerca de que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia, pero también a nivel personal Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no has nacido, no has llegado a este mundo sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de causa. No has nacido y no tienes que vivir sin ninguna dirección. Dios tiene algo con tu vida. Y como iglesia también Dios quiere llevarnos hacia algo, quiere llevarnos, quiere dirigirnos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, percibido que Dios nos está como inquietando y nos está haciendo ver que Navarra está siendo trabajada por el Señor. Dios está obrando en las familias, Dios está obrando en la gente y Dios quiere que lleguemos a ellos. Yo no sé si tú lo estás percibiendo, pero yo lo veo. Cada vez que viene una persona aquí nueva, yo digo, gloria a Dios. No porque llega al centro cristiano, sino porque son como unos lazos de amor. Son como unas cuerdas humanas, es como que Dios empieza a traer a la gente y uno no llega aquí por casualidad. Hay una batalla, hay un propósito. Dios tiene un propósito con la iglesia y también contigo. Y hemos estado analizando que para alcanzar este propósito hacía falta una serie de cosas. Lo primero que hacía falta era volvernos a Jesús, era volver nuestra mirada, nuestro corazón a Jesús. Lo primero que teníamos que hacer es volver a Jesús. Es imposible, es incoherente de que tú pretendas alcanzar el propósito de Dios dándole la espalda. Pero a veces caminamos así. A veces es como que pretendemos hacer cosas en Dios, queremos levantarnos, queremos servir al Señor, pero estamos dándole la espalda. Estamos siendo incoherentes con nuestras vidas. Nuestra vida no da un testimonio. Nuestras obras hablan de cómo está nuestro corazón. Y a veces decimos, Señor, el Señor tiene un propósito con mi vida. Y hay gente así, hay gente que se levanta con mucho orgullo. Entiendo que puede ser un orgullo, ¿no?, de que Dios me ha hablado. Y dice, no, es que Dios tiene un propósito con mi vida. Dios quiere hacer algo con mi vida. Pero luego tú ves la vida y ves el testimonio y ves el caminar y dices, puede que sea cierto, puede que Dios tenga algo con tu vida, pero la dirección en la que estás caminando te va a alejar de ese propósito. Y tenemos que volvernos a Jesús, volvernos a Dios, ¿no? Eso es lo primero que hemos estado analizando. Pero ahora estamos tocando un segundo punto, vamos a decir, un segundo tema, un segundo factor que es importante para alcanzar el propósito de Dios, que es el discernimiento. Dios quiere que discernamos. No basta con volvernos a Dios, porque podemos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Y decir, Señor, yo me arrepiento. Estaba yendo en una dirección incorrecta. Tú me has hablado, tú me has dicho que tengo que volverme a ti. Me vuelvo a ti. Vale, puede que te empieces a encaminar en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Pero, ¿sabes? Hay riesgos para que tú te puedas, riesgos que hacen que tú te puedas desviar del camino. Esto es así en la vida. Todo el mundo tiene anhelos, tiene propósitos, pero muchos se desvían de esos propósitos. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Porque uno tiene una tendencia a no acabar lo que ha empezado. Y con Dios es igual. Uno puede decir, Dios, me vuelvo a ti, quiero caminar, pero en ese caminar, de pronto, a veces se presentan trampas. Se presentan diferentes oportunidades para desviarse, para ir en otra dirección que no sea el propósito de Dios. Y a veces es de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de discernir cuándo esa oportunidad, cuándo ese llamado, esa voz que escuchas, viene de Dios o no viene de Dios. Si no disciernes, a veces uno sigue, ¿no?, una voz, a veces uno sigue una intención, un deseo, pero como no disciernes si esa voz es de Dios o no es de Dios, uno a veces se equivoca. ¿Y cuántos no se han equivocado pensando que algo era de Dios, pero por la emoción o por el impulso han tomado esa dirección, pero luego se han dado cuenta que no era de Dios? Muchas veces pasa esto. A mí me ha pasado. Y por eso el Señor quiere que podamos entrar en un tiempo de buscar ser entendidos, de buscar discernir lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Esa apatía que a veces tenemos en nuestro corazón, ¿es normal? Porque a veces uno vive cansado, es increíble, pero en un culto a veces uno le cuesta la vida. Y yo no te estoy juzgando, porque a mí alguna vez me ha costado mucho y ha sido como que una nube me estaba ahí obstaculizando y sentía que me distraía. Y es increíble que uno le cuesta estar en un tiempo como este,
No se da cuenta que no es normal. ¿Por qué? Porque luego sale de este lugar, a lo mejor se va a un partido, se va a una barbacoa, hace otro tipo de cosas y de pronto la energía vuelve, ¿no? Y las fuerzas vuelven. Y dices, es que no es un problema de cansancio, no es un problema de horario, no es un problema de que estemos aquí a las 7 de la madrugada. Yo vengo de Bolivia y estuve hasta los 7, 8 años allá en Bolivia. Y de niño, mi abuelita nos llevaba a la iglesia. Habían cultos que empezaban muy pronto, porque hay iglesias que son así, ¿no?, que crecen mucho y les toca empezar muy pronto. Y si mal no recuerdo, algunos empezaban a las 7 de la mañana. Gloria a Dios. Imagínate un culto a las 7 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a quitar esa pesada carga que alguno ya se está desanimando y dice, no, por favor, no lo hagan. Simplemente con lo que ya tenemos. Culto a las 11 de la mañana. Pero alguno tiene mucho sueño y no es capaz de discernir que lo que está viviendo no es normal. No es normal que uno, en un tiempo como este, en un tiempo que siempre lo decimos, pero no lo decimos por decir, es un tiempo de celebración. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de libertad, es un tiempo donde Dios tiene la oportunidad perfecta para obrar en nuestras vidas. Por eso decimos que estos tiempos son tiempos hermosos, tiempos donde Jesús está recorriendo este lugar, está ahí intentando intervenir en tu vida. Son tiempos oportunos, pero a veces uno es como que está en otro lado. Pues sabes, eso no es normal si eres hijo de Dios. No es normal si tú eres hijo de Dios, que aquí se levanten cánticos, se alabe el Señor y tu cara sea... A ver cómo... Se ha equivocado el de la batería. Bueno, digo la batería porque soy uno de los bateristas, o sea que me voy a meter conmigo mismo. Y estamos pendientes de muchas cosas, pero es que esa no es la dirección, ese no es el camino. Parecen detalles, pero hablan mucho de las personas, hablan mucho de cómo está tu vida. Tu actitud en el culto, tu actitud a la hora de recibir la palabra de Dios, habla mucho de cómo estás por dentro. Y no discernimos. No nos damos cuenta que están pasando cosas en nuestras vidas. No nos damos cuenta de que hay cosas que nos están desviando del propósito de Dios. Y a la hora de discernir, a la hora de intentar discernir lo que viene de Dios, de lo que no viene de Dios, distinguir lo que es de Dios de lo que no, podemos hacer uso de diferentes medios. ¿Sabes cuál es el uso más fácil y más rápido y más directo? Pastor, ¿esto está bien? Pastor, ¿tengo que hacer esto? ¿Cómo lo ves? Pastor, dime la respuesta. ¿Lo hago o no lo hago? Pastor, venga, dígame. O a tu líder, o a tu responsable, o a tu consolidador. ¿Esto está bien o está mal? ¿Hasta qué punto está mal? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es ese momento en el que ya estoy rozando el pecado, pero antes no es pecado? ¿No? Y a veces nosotros andamos así un poco como preguntando constantemente y buscando que alguien nos diga la respuesta de las cosas. Porque queremos lo fácil, no queremos descubrir por nosotros mismos, teniendo la palabra y teniendo al Señor. No somos capaces de buscar y que Dios hable en nuestro corazón para entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y caminamos así dependientes, preguntando constantemente que alguien nos apruebe lo que estamos haciendo. Y sabes, está bien eso, está bien que a veces hayan acompañantes, está bien que hayan cuidadores, que haya gente, por eso trabajamos así como iglesia. Porque hay gente nueva, uno cuando viene a la iglesia, uno cuando entrega su vida al Señor, es un bebé espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita de cuidados, necesita que alguien esté pendiente. Y es normal que cuando uno es bebé reciba atención y le digan todo lo que tiene que hacer. De hecho, se lo tienen que hacer por él. Ahí tengo a Nancy, sería mi cuñada, ¿no? Mi cuñada, con eso tengo mucho lío yo. Mi cuñada. Acaba de tener un bebé. Pues me he enterado ya que la madre, la suegra, las hermanas ahí socorriendo y toda la atención está en el niño, en el bebé. Y es normal porque es un recién nacido y necesita atención. Y uno cuando entra en la familia del Señor también necesita atención. Y está bien que si tú estás empezando en el Señor busques ayuda. No está mal que tú, como no disiernes, como no entiendes lo que es de Dios, lo que no es de Dios, porque uno viene a veces con un cacao en la cabeza, no está mal que tú dependas de otros y le digas, mira, enséñame, ayúdame, quiero leer la Biblia, quiero entender lo que dice en la Biblia. No está mal eso. Lo que pasa que si esa dependencia continúa en el tiempo y siempre estamos preguntando a los demás si esto está bien o esto está mal, algo está pasando.
Si siempre somos esos bebés o tenemos, yo qué sé, 20, 30 años y tenemos mentalidad de bebé y que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, algo no está bien. Yo soy de los que piensa y que ningún padre ni joven me apedree, pero cuando mis hijos nazcan, crezcan y tengan ya veintitantos años, yo les diré, o te casas o te invito a salir de casa. Lo siento, pero yo soy de esos. Yo pienso que un joven tiene que desarrollarse. No sé, no veo a un joven de muchos, muchos, muchos años ya independiente, porque es el curso de la vida. Porque es así, ¿no? También como Dios lo ha diseñado. Dice que el hombre dejará a su mujer y serán una sola carne. Ahí nace la familia. Es el diseño de Dios. Ah, amén. ¿Cuánto necesitamos a los pastores? Bueno, lo habéis entendido, ¿no? El caso es que para discernir podemos buscar diferentes medios. Podemos buscar diferentes medios. Otros, ¿sabéis lo que hacen? No van a la palabra, no preguntan a sus cuidadores. Lo que hacen es, van a YouTube y en YouTube buscan cómo, no sé, encontrar novia o novio, cristiano. ¿Cómo tal? Te pasan cosas, están empezando a suceder cosas en tu corazón, en tu vida, tienes conflictos, tienes cuestiones, no sabes, no disciernes, no entiendes cosas, pero lo primero que haces es ir a YouTube, porque en YouTube está todo, ¿no? Hay un manual para todo. Ayer estaba dando instrucciones a un joven responsable para que cierre la iglesia porque yo me iba a marchar y le decía, bueno, tienes que cerrar esto y luego por aquí, tienes que poner la alarma, un montón de instrucciones. Y yo, ¿pero lo has entendido? Me dice, sí, que lo he entendido, que no están, pero ¿lo has entendido? Y yo pensando, igual seguramente habrá un vídeo en YouTube, un vídeo de que enseñe cómo cerrar el centro cristiano. O sea, seguramente, porque es que hay vídeo para todos. Y en el mundo cristiano también ocurre igual. Ya hay vídeos, y hay un montón de pastores y un montón de predicadores, un montón de gente que supuestamente te puede ayudar, te puede aconsejar, pero tú no disciernes si lo que ellos están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Te fías. ¿Y por qué no vas a aquellos que están cerca, más bien? Aquellos que te conocen, que saben perfectamente qué consejo te pueden dar, que buscan y hay temor en el corazón de Dios, en tus pastores, en tus responsables, para poder guiarte conforme a la palabra. Otros, a la hora de discernir, ¿sabéis lo que hacen? Se fían de su propio criterio. Viene un problema, viene una situación, no saben y no entienden muy bien cómo resolverlo. Bueno, no, perdón, saben muy bien cómo resolverlo. Son de estos que dicen, yo sé cómo hacer las cosas. Son aquellos que, y no se trata de que sí que lo sepas porque tienes experiencia. A veces uno ni tiene experiencia ni nada, pero hay un orgullo muy fuerte en el corazón que dice, yo sé hacer las cosas. Igual no tienes ni idea, pero dices, yo sé hacer las cosas. A mí nadie me enseña. Tengo mi criterio, tengo mi forma de ver las cosas y yo lo voy a hacer así. Ahí es cuando la palabra dice, ¿no? Que no seas sabio en tu propia opinión. Por algo lo dice Dios, porque hay personas así. Y uno se fía de su criterio. Para discernir dice, no, yo discierno, yo sé discernir. No leen la palabra, no oran, no buscan de Dios, pero tienen discernimiento. Lo siento, pero en el mundo espiritual no tienes discernimiento. A lo mejor tú tienes ideas personales, particulares, pero en el mundo espiritual, si no lees la palabra, si no tienes una relación genuina, fortalecida con el Señor, no tienes discernimiento. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cuál puede ser una manera correcta de tener discernimiento? ¿Cómo podemos tener discernimiento según Dios? Quiero que vayas a Juan 10, versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice, os aseguro que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Luego dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor le abre y las ovejas oyen su voz. Las llama por su nombre y las hace salir del redil.
Una vez fuera, se coloca delante de sus ovejas y presta atención a esto. Y dice, y le sigue. Las ovejas siguen al pastor. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola que Jesús usa para enseñar unos principios, tenemos que entenderla. Aquí cuando está hablando del pastor, aunque no lo menciona, luego tú vas leyendo el capítulo y puedes recibir más información, ¿no? Entiendes de manera más amplia lo que está pasando. Pero el pastor aquí es Jesús. Jesús es el buen pastor. Se está refiriendo a sí mismo. Él es el buen pastor. Cuando está hablando de las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Nosotros, tú y yo, aquellos que pertenecemos a su rebaño. Entonces, está hablando de diferentes figuras, ¿no? Dice que primero vienen como unos extraños, vienen unos salteadores, unos ladrones. Y dice que a ellos las ovejas no les conocen, no les siguen, huyen de ellos. Sin embargo, cuando entra y viene el buen pastor, el pastor de las ovejas, el portero les abre la puerta porque le reconoce y el pastor se pone delante de las ovejas, las saca fuera del redil y las ovejas le siguen, le empiezan a seguir. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Esto que es muy sencillo, yo pude aclararme mucho más a través de un vídeo que pude ver. Y el vídeo es muy sencillo. Simplemente hay un redil, hay unas ovejas y aparecen tres personas. La primera persona aparece en escena e intenta llamar la atención de las ovejas. Empieza a hacer una serie de sonidos, de ruidos. Entiendo que esta persona habló antes con el pastor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para llamar la atención de las ovejas, para que me sigan? Entonces, intentó imitar la voz del pastor y empieza a hacer ruidos, balbuceos, cosas raras. El caso es que, ¿qué pasó con las ovejas? No hicieron ni caso. Ni caso. Estaban comiendo y ahí seguían, engordando. Ni caso. Aparece en escena una segunda persona. Esta persona también intenta hacer lo mismo. Nuevamente, intenta imitar al pastor, hace ruidos, silba. Y las ovejas permanecen inmóviles, no se mueven. Porque no conocían su voz, se quedan quietos. Entra una tercera persona, yo imagino que ya o frustrada o con ganas de intentarlo también a ver si salía bien. Y las ovejas responden del mismo modo. No reaccionan. Y es impactante, es impresionante cuando de pronto estas tres personas se van, se ponen a un lado y viene el pastor de las ovejas. Y de pronto el pastor de las ovejas empieza a hacer lo mismo. Silba, hace unos sonidos y de pronto las ovejas, una a una, empiezan a levantar la cabeza, dejan de comer y el pastor sigue silbando y las ovejas empiezan a correr una a una hacia el pastor. Y cuando vi eso, dije, entiendo muy bien entonces lo que Jesús está diciéndonos aquí. Estas ovejas podían haber seguido la voz de estas personas que estaban intentando llamar la atención, pero no lo hicieron. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque estas ovejas escuchaban. Lo mismo escuchaban a la primera persona que a la segunda, que a la tercera, que al pastor. Escuchaban. No estaban sordas. Lo que pasa es que estas ovejas estaban acostumbradas a escuchar la voz de su pastor. Y aunque venían 1, 2, 3 o seguramente 20 personas hubieran intentado llamar la atención de las ovejas, estas ovejas no hubieran hecho caso. Porque reconocían la voz de su pastor. Y aquí Jesús dice lo mismo. Las ovejas, sus ovejas, tú y yo, tenemos que reconocer la voz de nuestro pastor. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el discernimiento? ¿Sabes? Si tú eres capaz de reconocer la voz de tu pastor, la voz de Jesús, eso va a evitar que tú no escuches y no hagas caso a la voz de los extraños. Para tener discernimiento, tú tienes que conocer la voz de tu pastor. Basta ya de intentar buscar discernir o ser entendidos y sabios buscando métodos, leyendo libros, que está bien, todo eso está bien, capacítate, haz lo que tengas que hacer, pero lo que tú tienes que hacer no es llenarte de teoría, no es llenarte de experiencia. Lo que tienes que hacer es reconocer la voz de tu pastor.
Tienes que conocer la voz de tu pastor, porque cuando conozcas la voz de tu pastor, eso va a hacer que venga cualquier voz que venga, porque cada vez se van levantando nuevas voces, voces desconocidas que nadie las ha escuchado antes, que no se habían escuchado antes. Da igual, no importa, porque tú no les vas a escuchar, porque conoces la voz de tu pastor. Y como conoces la voz de tu pastor, vas a seguir a tu pastor. No importa, esto es una arma poderosa. Esto te va a ayudar a ti a que no tengas que saber y probar todas las cosas que hay en el mundo, todos los misterios para saber distinguir y poner cada cosa en su lugar. Tú solamente necesitas reconocer la voz de Jesús, la voz de tu pastor. Cuando conozcas la voz de tu pastor, vas a aprender a discernir. Es curioso que las ovejas no se caracterizan por ser unos animales poderosos, sabios, fuertes. De hecho, son de los animales más mansos, más sencillos, como tú y como yo, realmente. Pero si algo hacían bien las ovejas, si algo hacen bien las ovejas, es escuchar solamente la voz de su pastor. En eso hay ya mucha sabiduría. En eso, ahí está una clave para que tú puedas discernir. Cuando conozcas la voz de tu pastor, ¿tú conoces la voz de tu pastor? No hablo de nuestro pastor Juan Carlos, que estoy seguro que le conoces, le queremos mucho, pero estamos hablando del pastor de pastores. Estamos hablando de Jesús, de Jesucristo. ¿Tú conoces la voz de Jesús? Y quiero aclarar algo. Conocer no es lo mismo que oír, no es lo mismo que a lo mejor haber tenido una experiencia con Jesús, porque aquí a lo mejor muchos están confundidos con esto y piensan que conocen a Jesús, pero lo que ha pasado en realidad es que alguna vez Dios tocó tu corazón, Dios tocó tu vida, algo pasó, sentiste el amor de Dios, pero se quedó ahí. Eso es insuficiente para que tú conozcas al buen pastor. Así no puedes conocer al buen pastor. Estoy seguro que, imagínate que los que estáis aquí, después de 3 meses no me volvéis a ver. Bueno, gracias, nadie dijo amén. Dije, si alguno dice amén. Imagínate que después de un tiempo no me vuelves a ver. Seguramente te vas a olvidar de mi voz. ¿Por qué? Porque tú para conocer mi voz, para conocerme, necesitas pasar tiempo conmigo. Para reconocer mi voz, necesitas estar conversando conmigo constantemente. Mi esposa, sin embargo, seguramente, rápidamente, si digo una palabra, una sílaba, ella rápidamente identificaría mi voz. Sabría quién soy, porque ella me conoce. A veces no digo nada y ella sabe lo que estoy pensando. Porque me conoce, porque tenemos una relación. Y no es lo mismo que lo que dije, saber algo de Jesús, haber escuchado una vez que Dios te ama, que conocerle realmente. ¿Tú conoces a Jesús? Esa es la clave. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conoces la voz de tu buen pastor? Ahí está la diferencia. Eso marca la diferencia. Yo quiero hablarte de 3 condiciones que tienen que darse para que tú conozcas la voz de Jesús, la voz de tu pastor, de tu buen pastor. La primera condición la encontramos en Juan 10, versículo 3. Lo que hemos leído antes. Dice que el portero le abre la puerta al pastor de las ovejas y las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre y las hace salir del redil. Una vez fuera, se coloca delante, ¿de qué dice? ¿Delante de quién se pone Jesús? De sus ovejas. ¿Qué ovejas? ¿De quiénes serán las ovejas? De sus ovejas, y le siguen porque conocen su voz. Dice que Jesús se pone delante de sus ovejas. Jesús llama a sus ovejas. Sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Sus ovejas no escuchan otras voces de otros extraños, porque saben que su pastor es Jesús, el buen pastor. Lo primero que tienes que hacer, la primera condición que tiene que haber para que tú puedas conocer la voz de Jesús, identificar la voz de Jesús, es pertenecer a su rebaño. Esto parece muy obvio, pero no lo es tanto. Tú tienes que pertenecer al rebaño de Jesús, al rebaño del buen pastor, para poder conocerle. Un pastor no puede guiar a ovejas que no pertenecen a su redil, a su rebaño. Es imposible. Por eso aquí dice que Jesús se pone delante de sus ovejas y sus ovejas le siguen. ¿Tú perteneces al rebaño de Jesús? Esa es la clave. Tú tienes que pertenecer al rebaño de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo es el rebaño de Jesús? Pues el rebaño de Jesús es así. Lo primero que tienes que hacer para pertenecer, ¿no?, al rebaño de Jesús, para estar dentro de ese rebaño, primero que se cumpla lo que dice en Juan
10:4. Perdón, Juan 10:11. Lo primero que tiene que cumplirse es lo que Jesús decía: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Lo primero que tienes que entender para pertenecer al rebaño de Jesús es que este buen pastor un día murió por ti, entregó su vida por ti. ¿Por qué? Porque tú eras una oveja descarriada, eras una oveja desamparada que no tenía pastor, eras una oveja rebelde. Yo era una oveja rebelde, era un cabrito, daba saltos por ahí, daba tumbos por la vida. Y mi rebeldía me alejaba de Jesús. Yo no pertenecía al rebaño de Jesús. Hizo falta que el buen pastor muera por mí, por esta oveja, para que yo pertenezca al rebaño. Y también hace falta que uno acepte esa muerte, ese sacrificio. A lo mejor algunos aquí no pertenecen al rebaño de Jesús. Si tú no perteneces al rebaño de Jesús y quieres pertenecer, acepta esto. Acepta que por amor el buen pastor dio su vida por ti. Entregó su vida para rescatarte, para que no vivas desamparado, para que no vivas por ahí perdido. Él te ama y Él quiere que formes parte de este rebaño. Pero también en Salmo 23, 1, 2 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Una vez que estás dentro del rebaño, una vez que Jesús te introduce en su rebaño, que eres parte de su rebaño, que Él es tu buen pastor, también tienes que dejarte pastorear. Tienes que dejar que esto se cumpla, que Él te guíe, que Él sea tu pastor, que digas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a lugares de delicados pastos, ahí podré descansar. No basta simplemente con que tú aceptes que Jesús murió por ti, te ama, sino que también te dejes pastorear por Él. Él te quiere pastorear. Fíjate lo que dice aquí de ese pastor. Nada me va a faltar con este pastor. Y Dios quiere eso para tu vida. ¿Qué más? Pues que una vez que estás dentro de este rebaño, no te apartes. No te apartes, porque a veces uno, habiendo encontrado al buen pastor, habiendo sido abrazado por el buen pastor, ¿qué es lo que hace? Se desvía, se descarría. Habiendo recibido el amor de ese buen pastor, habiendo sido rescatado por ese buen pastor, empieza a escuchar voces de otros extraños, se enfría su corazón y se empieza a alejar y se descarría. Da igual que un día estuvieras en el rebaño de Jesús, si hoy estás perdido, esa es tu realidad. Pero hay una buena noticia también. Ese es el corazón de Jesús. Jesús no solamente está anhelando salvar a aquellos que están fuera, Él quiere salvarlos, Él quiere llevarnos como iglesia para predicar el evangelio a aquellos que no conocen del Señor, pero Él también, su amor es tan grande, su amor está tan lleno de misericordia que aún aquellos que han recibido su amor, que han recibido su cuidado, han sido pastoreados por Él y que se alejan, que se enfrían, que se descarrían, también tienen la oportunidad de volver. Yo no sé si aquí hay alguna oveja descarriada, alguna oveja que se apartó del Señor, se apartó de sus caminos, pero que sepas que el buen pastor está saliendo a buscarte. El buen pastor te ama, Él te quiere bendecir, Él te quiere cuidar. Hay una parábola, una enseñanza hermosa que no hablaré de ella, solamente quiero mencionarla, ¿no? La de la oveja perdida. Pero qué hermoso ese pastor que cuando una oveja se descarría y se va, el pastor sale a buscarla y cuando la encuentra la coge en brazos y se alegra y vuelve a casa feliz y hace una fiesta porque su oveja que estaba perdida fue encontrada y fue hallada. Así es el corazón de Jesús, de este pastor. O sea que si tú estás perdido, que sepas que Jesús está buscándote, pero tienes que abrirle tu corazón. Yo te animo, pertenece a este rebaño, es el mejor rebaño. Algo que quiero destacar del rebaño de Jesús, algo que quiero destacar también de Jesús, cuando dice que Él les llama a las ovejas por su nombre y las hace salir del redil. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solamente es un Dios de multitudes, Dios es el Dios de esta congregación, de esta iglesia, de todas las iglesias, pero a veces uno se pierde entre la multitud. Jesús te conoce.
Jesús sabe tu nombre. Jesús sabe tu historia. Jesús sabe lo que has vivido. Jesús sabe tus miedos, tus luchas, tus batallas internas que a lo mejor a nadie le estás contando. Jesús sabe tu pasado, conoce tu pasado. A veces vivimos cosas que no entendemos por qué las estamos viviendo. Vuelvo a lo del principio. Hay cosas que nos están pasando que no entendemos muy bien por qué están pasando. Y nos preguntamos por qué estoy viviendo esto. No entiendo. ¿Sabes qué? Jesús te conoce. Jesús te llama por tu nombre. Él te conoce. Él sabe cómo eres. Tú no estás por casualidad. Jesús tiene un propósito para tu vida. Él te ama. Y Él te llama por tu nombre. O sea, no te sientas uno más. Yo sé que somos muchos aquí, pero Jesús se está fijando personalmente en ti. A Él le interesa tu vida. Yo sé que el ritmo de nuestra iglesia es un ritmo, la verdad que para la gloria de Dios es un ritmo de que queremos cumplir esta visión. Y esta visión implica de que la iglesia crezca, porque queremos llegar a más gente. Y a veces en todo esto uno puede decir, me quedo fuera, porque soy una oveja descarriada, porque no doy la talla, porque lo intento y no puedo. Pero que sepas que Jesús sí cuenta contigo. Jesús no se olvida de ti. Tú tendrás que demostrar cosas luego, porque los demás corazones no vemos, no sabemos las intenciones, no sabemos lo que hay. Tú tendrás que a lo mejor demostrarlo, pero Jesús conoce tu corazón. Él conoce tu vida. Él no se olvida de ti y Él cuenta contigo. Para este gran propósito que va a continuar, que va a avanzar, Jesús quiere que estés dentro de ese propósito. Yo te animo, súbete al barco. No te quedes fuera. No te quedes fuera. Jesús cuenta contigo. La segunda condición, en Juan 10:4. Una vez fuera, dice que Jesús, el buen pastor, se coloca delante de sus ovejas y le siguen porque conocen su voz. Aquí dice que el buen pastor se coloca delante de las ovejas. Está hablando de una posición. Está hablando de una posición en la que el pastor se encuentra delante del rebaño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el pastor tiene que colocarse delante de las ovejas? Porque las ovejas necesitan ver al pastor. Porque el hecho de que alguien esté delante implica una posición de autoridad, de importancia. El pastor tiene que estar delante para que las ovejas puedan reconocerle, conocerle, escuchar su voz constantemente. Porque si el pastor está atrás, las ovejas no le pueden ver y no le terminan por conocer. Y en tu vida, Jesús, el buen pastor, ¿qué lugar está ocupando? Tú le estás dando un lugar a Él de importancia. Antes de cada decisión que vas a tomar, Jesús está delante tuya. Tú has puesto al Señor delante de ti para que Él te guíe en todo lo que tú haces. Porque algunos, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos a Jesús, al buen pastor, lo tenemos detrás. ¿Por qué algunos no conocen la voz de Jesús? Algunos llevamos tiempo ya en el Señor y no damos ese fruto que el Señor está esperando. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos la voz del buen pastor, la voz de Jesús? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque Jesús está detrás de nosotros. Y no porque Él tenga que estar, Él es Señor, Dios, Rey del universo, sino porque Él es un caballero y Él va a estar donde en tu corazón, en tu vida, donde tú le pongas. Él no va a forzar tu vida. Tú no eres un robot, no eres una máquina que Dios te obliga a hacer las cosas. Tú decides si Jesús está delante de ti o está detrás, si está adelante guiándote. El hecho de que Jesús tenga que estar delante de nosotros implica que primero tengamos que estar escuchando su voz, que la voz del que está hablando, la voz de Jesús sea más importante que la nuestra, porque así se aprende. Ahora yo en este momento estoy ocupando un lugar en el que estoy delante de vosotros. Imaginaros si yo me pongo, no sé, detrás, al fondo, y vosotros seguís mirando hacia aquí, estáis en esta dirección. Estoy seguro que muchos dejaríais de escucharme. Es imposible escuchar a alguien si no lo estás viendo. No es importante. Porque el estar delante implica que hay una cierta importancia, que algo importante se estará diciendo ahí. Y lo mismo ocurre con Jesús. Jesús tiene que estar delante de ti para guiarte, delante de ti para decirte lo que tienes que hacer. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Lo tienes delante o está detrás? Y estás tú primero con tus criterios, tú primero guiándote, dirigiéndote hacia lo que quieres hacer y Jesús en segundo plano.
¿Dónde está Jesús en tu vida? Hay personas que tienen a Jesús detrás. ¿Y por qué se nota que tienen a Jesús detrás? Porque se rigen en un principio. Esto no está en la Biblia, ¿vale? Pero luego a ver si lo adaptamos. Esta norma, ¿no? Dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Un día lo escuché con una joven que ya llegaba tarde a casa, no diré su nombre, de hecho creo que no está aquí, y dijo, bueno, ya que llego tarde, mi madre me va a echar la bronca, pediré perdón. Y yo, bueno, tú sabrás lo que haces con tu vida. Y decía, y soltó esa frase, por eso me acordé, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y a veces en la vida nosotros nos dirigimos de esta manera. Nuestra frase más común es, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento, he tomado esta decisión, no me ha funcionado, no ha ido bien, perdóname. En lugar de, Señor, guíame. En lugar de, Señor, dirígeme, ayúdame, esta es tu dirección, este es tu camino, esto es lo que tú quieres hacer con mi vida. Esto demuestra si esta es la manera en la que tú avanzas, en la que vives, en la que avanzas hacia ese propósito. Tú estás delante de Jesús. Jesús no está delante tuya, Él no está dirigiendo tu vida, Él no está guiando tu vida, tú te estás guiando a ti mismo. Hay padres, por ejemplo, y meto mucha caña a los padres, yo también seré padre, me podréis meter caña a mí también. Me diréis, Samuel, tú un día dijiste esto, me vendrá bien, si es conforme a Dios, me vendrá bien. El caso es que hay padres que educan a sus hijos de una manera, siguiendo unos criterios que son sus criterios, que son criterios que han aprendido de sus padres, de sus abuelos, y dicen, esta es la manera en la que hay que educar a los hijos. Pero ni siquiera le han preguntado a Jesús si es la manera correcta. Ni siquiera han considerado escuchar la voz del buen pastor, la voz de Jesús, consultarle para entender y saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Y hay padres que están frenando, obstaculizando el propósito de Dios con los hijos, porque no conocen la voz del pastor, porque no están escuchando al pastor, porque el pastor no está delante, porque no le consideran, porque dicen, no, yo pertenezco al rebaño, yo soy hijo de Dios, pero el pastor está en otra posición, no ocupa un lugar importante, primordial en tu vida. Y si tú eres padre, yo te animo, de todo corazón te animo a que tú puedas tener a Jesús delante de ti, que Él esté delante de ti guiándote, que Él te marque el camino, que Él como tu pastor y tú parte de su rebaño, Él te dirija hacia dónde tienes que ir. No te fíes de tu propia opinión, no te fíes de tu inteligencia, fíate del buen pastor, conoce la voz del pastor. Solamente si Jesús está delante de ti y escuchas la voz del buen pastor, dejas que Él hable, vas a poder conocerle. Hay veces que nosotros no paramos de hablar, y aquí me incluyo yo. Hay veces que hablamos tanto, y dejamos que Jesús hable muy poco a nuestras vidas. Dedicamos horas a lo mejor a buscar de Dios, a orar, que está bien, hay que orar, a hacer cosas, a tomar decisiones, pero poco tiempo tomamos para escuchar la voz de Jesús. Porque nosotros estamos delante, porque lo que yo pienso, lo que yo digo, la forma en la que hay que hacer las cosas, eso es lo que importa, lo que yo digo. Y así es imposible que termines conociendo la voz de tu pastor si no le dejas hablar, si no dejas que Jesús hable a tu corazón, porque Jesús siempre quiere hablarte. Jesús siempre quiere dirigirte, Él quiere que tú le conozcas. Lo que pasa es que a veces no le dejamos que Él nos hable. No damos cabida a nuestro corazón a que Él nos dirija y nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso yo te animo a que en esta mañana tú puedas tomar decisiones. Una de ellas también que sea que Jesús esté delante de ti y no esté detrás de ti. No esté Él escuchando lo que tú dices y tú vivas bajo tus criterios, sino que Él dirija tu vida. La tercera condición, en Juan 10:5, dice, pero no seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice que las ovejas, esto lo dije antes ya, las ovejas no siguen a los extraños. ¿Por qué? Porque no conocen su voz, no conocen la voz de los extraños. Aquí cuando usa este verbo, es importante este verbo, el verbo conocer. Antes quiero aclarar la diferencia que hay entre oír y escuchar. Sabes, tú puedes oír muchas cosas. De hecho, algunos igual me están oyendo, pero no me están escuchando. Oír es percibir los sonidos que hay en tu entorno, en el medio ambiente. Tú puedes oír el sonido de la lluvia, puedes oír los pitidos de los coches, el tráfico, eso puedes oír.
Pero escuchar es otra cosa. Escuchar es oír, pero también captar, recibir, hacer uso de tu inteligencia para interpretar lo que está pasando, prestar atención. ¿Y tú qué escuchas? Escuchas, por ejemplo, en una conversación, cuando estás con alguien, ahí puedes escuchar. En una película, lo que se está viendo, lo que se está proyectando, ahí estás escuchando. Porque estás abriendo tu corazón, estás viendo, intentando entender lo que está pasando. La música se escucha. Muchos a lo mejor oyen o dicen que oyen, pero en realidad uno está escuchando, está abriendo el corazón a eso. Y para conocer la voz, ya sea del buen pastor o la voz de los extraños, no simplemente basta con oír. No hay problema con que oigas, porque oír, no podemos evitar oír lo que estamos oyendo, lo que está pasando en el mundo. Es imposible no oír que se están levantando ideologías, que se están levantando formas de pensar, que se están enseñando cosas que no se deben enseñar en nuestras escuelas, a los niños. Es imposible que no oigamos, que no percibamos lo que está pasando en el mundo. Pero otra cosa es que tú escuches a lo que está pasando en el mundo. Yo escuché un líder supuestamente cristiano, religioso, en el que él defendía el matrimonio entre un hombre y otro hombre, el matrimonio de personas del mismo sexo. Y esta persona se supone que es creyente, que cree en Dios, que cree en los principios que están aquí. Seguramente esta persona ha estado escuchando, no solamente ha oído, ha estado escuchando, ha estado meditando en todo lo que en el mundo se está hablando y se está diciendo. Y hay un peligro en que tú escuches la voz de los extraños. Hay un peligro en que tú escuches y empieces a prestar atención a lo que se está hablando fuera. ¿Qué se está hablando fuera? ¿Qué voces, qué extraños están hablando fuera? Hay voces, por ejemplo, como la del aborto. La voz que dice que no hay problema con eso, que una mujer tiene libertad para elegir sobre su propio cuerpo. Y esa voz es una voz peligrosa porque de pronto puede que algunos empiecen a escuchar porque habla muy bien. Estas personas que se ponen en posiciones políticas o en medios de comunicación hablan muy bien y saben cómo llegar a la gente. Y si uno se pone a escuchar, a prestar atención, a considerar lo que se está diciendo, el peligro que tú corres es que de pronto empieces a conocer la voz de los extraños y de pronto un día empieces a seguirlos. Por eso hay mucha gente que se descarría. No hay problema con que tú oigas, no hay problema con que tú percibas las cosas que están pasando. La cosa es qué está pasando en tu corazón. Tú estás escuchando todas estas voces, tú estás meditándolas, tomándolas para tu vida. Ese es el problema. ¿Y por qué vamos a escuchar otras voces teniendo la voz, teniendo al buen pastor? ¿Por qué vamos a ir detrás de voces de extraños que lo único que quieren realmente es confundirnos y que podamos caer? ¿Por qué vamos a hacerlo cuando tenemos al buen pastor que quiere guiarnos con su voz, con su preciosa voz, con su amor, con su misericordia? Jesús es el buen pastor y Él quiere guiarte. No busques discernir, no busques entender, hacer las cosas bajo tus criterios, viendo cosas por internet, leyendo muchos libros. Eso está bien y también si tienes la capacidad de discernir lo que estás viendo y escuchando. Pero según todo lo que hemos hablado, compartido hoy, lo que necesitas es escuchar, conocer la voz del buen pastor. Porque si tú llega un momento en el que tu relación con Dios es tan fuerte, es tan firme que constantemente escuchas a lo que Él te está diciendo, poco a poco vas a ir identificando su voz, vas a saber cómo es Él, cómo actúa Él. Y entonces te vas a convertir en una persona capaz de discernir, como estas ovejas. Y es lo que tú necesitas, conocer la voz de tu pastor, la voz de Jesús. Y voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan subir aquí adelante. Y quiero preguntarte dos cosas. La primera no me respondas, la segunda sí. La primera pregunta es si tú conoces la voz del buen pastor. ¿Conoces la voz del buen pastor? ¿Conoces la voz de Jesús? ¿Sabes cómo es Él?
No te estoy preguntando si sabes cosas de la Biblia, si sabes cómo va el culto, sino si tú reconoces la voz del buen pastor. ¿Tú reconoces cuando Jesús te está hablando? Y eso es imprescindible para nuestras vidas. Quiero leer una frase que Martín Lutero usó una vez. Dijo: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí evitar que aniden en ella. Como dije, no podemos evitar que hayan peligros, que hayan trampas. No podemos evitar que en este mundo tengamos aflicción, porque hay aflicción, hay pruebas, hay situaciones. No podemos evitar que la gente fuera esté diciendo lo que está diciendo. No podemos evitar que el sistema de este mundo, la corriente de este mundo vaya en una dirección tan contraria hacia el Señor. Y que el mensaje que se comunique también sea muy contrario a lo que Dios está diciendo, a sus principios, a su palabra. Y tú no puedes evitar que todas estas cosas de una manera u otra lleguen a tu vida, a tu familia, porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Sí puedes evitar que todas estas ideas entren a tu corazón. Eso sí puedes evitarlo. Yo te animo a que en esta mañana tú puedas determinarte a escuchar la voz del buen pastor. La segunda pregunta es si quieres conocer a Jesús, quieres conocer su voz. Si es así, te voy a animar a que levantes tu mano ahí donde estás. Si quieres conocer la voz de Jesús. A lo mejor para algunos será la primera vez porque no tienen conocimiento ninguno de Jesús, no saben cómo es Él, no reconocen cuando Él les habla. A lo mejor otros ya están en un proceso de conocerle, saben que les ama, pero incluso puede que hayas empezado a desconocer a Jesús, hayas empezado a ir como hacia atrás, porque te sientes culpable y no sales de esa culpabilidad. ¿Sabes? Eso, si no sales de la culpabilidad, si no sales del sentirte que no mereces entrar en la presencia de Dios y de que no puedes entrar, eso habla de que no conoces a Jesús, porque su voz no es así, su voz no trae culpa ni condenación. Un día a lo mejor te arrepentiste y dijiste Señor, y el Señor te perdonó, pero hoy dices, hoy no merezco ese perdón. Pero sabes, esa voz no viene de Jesús. Alguno igual dice, no tengo otra oportunidad, no merezco otra oportunidad, pero esa voz no viene de Jesús. Por eso hay algunos que tienen que volver al buen pastor y preguntarle y relacionarse con él, pedirle a Jesús que les hable nuevamente para discernir su voz y salir de esa realidad que está viviendo. Y hay otros a lo mejor que están bien encaminados y saben cosas de Jesús, tienen una relación con Jesús, pero necesitas conocerle más profundamente. Para lo que Dios tiene para tu vida necesitas conocer más a Jesús. No es suficiente lo que ya sabes, no te quedes ahí. Puede que ya conozcas a Jesús o tengas parte de la revelación que Él tiene de sí mismo, porque Él es Dios eterno, Él es Dios grande. Es imposible que conozcamos a Dios completamente, siempre hay más, no hay límites. Y si tú ya conoces a Jesús y estás con esa actitud, pero quieres conocerle aún más, porque lo que viene de Dios va a requerir eso de ti, que conozcas más a su voz, va a requerir que tu oído esté más afinado, porque las voces van a ser cada vez más astutas, más peligrosas. También necesitas escuchar la voz de Jesús, conocer su voz, reconocer su voz. Por eso, ahí donde estás, yo te voy a animar a que te pongas de pie. Y ahí puedas cerrar tus ojos y con la mano en alto, aquellos que habéis dicho que queréis conocer al buen pastor, que queréis escuchar la voz del buen pastor, la mano bien en alta, porque esto es para Jesús,
piensa, cree que Jesús está en este lugar y que a Él estás hablando, al buen pastor. El pastor lleno de amor y lleno de misericordia, que quiere guiarte, quiere evitar a toda costa que te descarríes, que caigas en trampas, que crezcas, que seas parte de su rebaño. Por eso en esta hora, ahí con la mano bien en alta, vamos a orar todos juntos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocer su voz. Es una actitud nuestra, es una decisión nuestra, porque el Señor lo quiere hacer. Pero toma la decisión de conocer a Jesús, de conocer su voz. Y en esta hora, repite conmigo estas palabras donde vamos a pedirle esto. Señor Jesús, en esta hora reconozco que a lo mejor no te conozco lo suficiente, que a lo mejor he dejado de escucharte. Yo te pido en esta hora, Jesús, háblame, quiero conocerte. Si me he descarriado, si voy delante de ti, si he estado escuchando la voz de extraños y no tu voz, Jesús, te pido perdón. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo mi corazón. Te pido que me ayudes. Te pido que me hables. Quiero conocerte, Jesús. Quiero reconocer tu voz. Estoy viviendo batallas, luchas y no sé qué hacer. Háblame, Jesús. Sé mi buen pastor. Dirígeme, sáname, restáurame, levanta mi vida, líbrame de los engaños, líbrame de las trampas, líbrame de escuchar a los extraños. Cierro la puerta de mi corazón a la voz de los extraños. Te doy gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, mi nombre es Josué Otero, coordinador nacional de jóvenes de Asambleas de Dios de España, y vengo a invitarte el próximo 29 de junio hasta el sábado 1 de julio al Congreso Divergentes en la ciudad de Pamplona. Sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en este congreso, por eso te invito a que no te quedes en tu casa, sino que vengas expectante a lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Recuerda, te espero del 29 de junio al sábado 1 de julio en el Congreso Divergentes. Te esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.